están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar número 11 del programa Senati Te Cuida. Veo que hay varias personas ya conectadas y seguramente muy interesadas en el tema que hoy nos reúne, que es ¿qué es User Experience? ¿No? ¿Qué es UX? Se estarán preguntando seguramente. Y es que ahora creo que sobre todo en estos últimos meses vivimos la necesidad de poder conectar con el cliente y ver, leerle un poco la mente para ver qué necesita, cómo lo quiere, cuál es su necesidad, su mayor necesidad y cómo nosotros podemos satisfacerlos justamente en la mejor medida para que nos elijan entre tanta competencia que tenemos en el mercado. Entonces, vamos a iniciar el webinar de hoy presentando un poco a nuestros que nos acompañan. Ellos son expertos en diseño estratégico, en metodologías nuevas, design thinking, ¿no? Que está muy han oído un poquito hacer. Vamos a comenzar y antes de darle pase a nuestros expositor, vamos a darles algunas pautas acerca de la participación. Nos acompaña esta tarde David Chao Pasco. David tiene 11 años de experiencia como diseñador estratégico. Él es el especializado en Design Thinking y Gestión de la Innovación y facilitador certificado en Design 2.0. David también es cofundador y director de Reboot. Es un laboratorio de aprendizaje y transformación. Y ya luego David, en unos minutos, nos presentará un poco a Reboot y nos dará la idea acerca de los servicios que ellos brindan y todas estas estrategias innovadoras que comparten a partir de su experiencia y conocimiento con muchos otros profesionales que están reunidos en Reboot. Bueno, mi nombre es Patricia Shimabukuro, de la Gerencia de Recursos Humanos. Esta noche vamos a compartir este tema tan interesante y voy a estar acopiando todas sus preguntas, consultas a través del chat para que al final de la presentación David pueda absolverlas. Vamos a dar algunas pautas de participación, como les comentaba. Ustedes ya saben, tenemos durante el desarrollo de la presentación la opción de enviarnos nuestras consultas, preguntas a través del chat. Este chat se encuentra en la parte inferior derecha, hay una pestañita ahí morada, donde ustedes han ingresado muchos a saludar a sus compañeros de las diferentes sedes, y a través de eso igual nos van a hacer llegar sus preguntas. De hecho, todas las preguntas deben ser relacionadas al tema principal para que podamos optimizar el tiempo, y si tienen algunas consultas adicionales, como siempre, nos pueden enviar a través del correo de senatitecuida@senati.edu.pe, que con gusto vamos a absolverlas. El día lunes 2 de noviembre, a cerrar este año e inaugurando un mes nuevo, de noviembre, vamos a enviar la grabación de este webinar y podrán compartirlos tanto con sus compañeros de trabajo, de equipo, como con sus familiares, en el caso tengan interés por este tema. Entonces, ahí tenemos las imágenes justamente de la opción en la que ustedes pueden ingresar y compartirnos sus preguntas. Así que sin mayor preámbulo, presento a David Chao, que nos acompaña esta noche. David, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Gracias. Hola David, está ahí desde su laboratorio Reboot. Así es. ¿Cómo estás? Buenas noches David, un gusto compartir contigo este tema tan interesante y que nos puedas acompañar y orientar acerca de todo lo que el User Experience nos trae como un nuevo enfoque de gestión, de servicio al cliente, de estrategia de negocio. Entonces, te doy el pase. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias, Patricia. Sí, de hecho, muchas gracias primero por por la invitación, ¿no? Hemos logrado conectar para poder concretar esta charla, este webcast o este conversatorio un poco para hablar sobre lo que es experiencia de usuario, ¿no? Experiencia enfocada en el cliente. Así que gracias, bienvenidos a todos. Ya vamos conectados 103 personas. Por ahí quiero saber si me escuchan bien, ¿no? Por ahí leo algo que me ponen que no se escucha bien, pero me gustaría saber si todos me escuchan bien, si se ve bien, todo perfecto, em, para poder comenzar, ¿sí? Muchísimas gracias por el feedback. Em, Perfecto. Entonces avanzamos. Em, Muy nítido, excelente. Así es. Lo que ustedes están viendo ahorita es un espacio de nuestro laboratorio. El espacio es mucho más grande. Definitivamente ya en algún otro momento que vamos a seguir conectando definitivamente con Senati van a poder conocerlo. Pero ahora lo he puesto un poco para la ocasión, ¿no? Para que vean un poco eh, nuestro laboratorio. Entonces, básicamente, como dijo Patricia, el término user experience o experiencia en del usuario, eh, básicamente vamos a abordarla, ¿no? Esta noche. Y quiero empezar, porque es algo que se está hablando bastante, ¿no? Se está escuchando por muchos lugares, ya las universidades lo están hablando, están enfocadas en desarrollar esto en los nuevos estudiantes, se está desarrollando también en temas de posgrado, ¿no? Y se está llevando ya dentro de las organizaciones con fuerza. Pero la pregunta es qué cosa es, ¿no? Y antes de entrar como digamos, a toda la parte teórica, voy a desagregar esta frase, ¿sí? La idea es desagregar la frase, que es diseño de experiencia de usuario. Y acá está tipo youtuber, dice. Excelente, entonces cumplí mi cometido. Entonces, ¿qué cosa es diseño de experiencia de usuario? Diseño, empecemos por esa palabra, ¿no? ¿Qué cosa es diseño? Definitivamente si digo diseño, la mayor parte de personas va a entender diseño como arte o creatividad o diseño visual, ¿verdad? Pero eso ha ido, digamos, realmente evolucionando en el tiempo bastante. Luego evolucionó a que se hable de digital, ¿no? Cuando entraron todo lo que es internet y comenzó a haber una evolución en todo lo que son las interfaces, las páginas web, las aplicaciones, ¿no? Y ya los celulares que todos tenemos tienen 1000 aplicaciones y aquí es donde se empezó, por decirlo así, acá en Perú por lo menos, a conocerse lo que es experiencia de usuario. Entonces, y eso también ha evolucionado ahora a lo que se le llama pensamiento de diseño, que es un proceso que está muy relacionado a lo que es innovación dentro de las organizaciones. Entonces, lo que se le llama diseño estratégico, ¿no? Yo soy diseñador estratégico, yo empecé como diseñador gráfico hace 11 años y pues yo también he ido evolucionando porque lo que a mí me apasiona me ha llevado hacia este lugar, ¿no? Entender cada vez más a las personas. Entonces, eso es un poco cómo ha ido evolucionando lo que es el diseño hoy, ¿no? Entonces, vayamos a la siguiente palabra. ¿Qué es experiencia? ¿Experiencia es una cafetera o es una persona disfrutando un café? Yo creería que es más una persona disfrutando un café, porque todos aquí, todas las personas que estamos conectadas, ahorita 106 personas, realmente lo que hacemos es buscar resolver nuestras necesidades, ¿no? Constantemente. Así sea un café, lo que realmente estamos haciendo es pasar un buen rato, desestresarnos, descansar, conversar. Entonces no es necesariamente la cafetera o el café en sí, ¿no? Sino es la experiencia de disfrutar un café. Y finalmente el usuario, la palabra más importante en realidad, que básicamente es nosotros, somos las personas. Todo lo que está sucediendo hoy, lo que se habla de innovación, de experiencia, de diseño, design thinking y demás temas, todas están llevadas hacia este lugar. Lo más importante son las personas. Significa cuál es el impacto que tenemos en las personas. Enfocarnos en las diferentes realidades. Hoy que estamos en una pandemia, ¿no? Y hemos tenido pues el aislamiento obligatorio,
cómo está generando una serie de cambios, ¿no? ¿Qué pasa con este nuevo consumidor? Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Los nuevos, cómo a nosotros los profesores, a nosotros los facilitadores, a nosotros los estudiantes, y etcétera, etcétera, podría seguir con todas las carreras, como ahora todos los productos, servicios y demás tienen que estar abocados a entender a las personas, ¿no? Sus necesidades. Es diferente un joven a una madre, tenemos diferentes clases sociales, diferentes estratos, diferentes realidades, y es necesario entender cada tipo de realidad. Y motivaciones, definitivamente, y oportunidades. La idea es encontrar estas oportunidades que nos permitan diseñar servicios y productos que conecten, ¿no? Y que generen valor. Entonces, estas son para mí las 3 palabras que son importantes para dar este preámbulo, ¿no? Y entender rápidamente qué cosa es diseño de experiencia de usuario. Entonces, como digo, el objetivo es este, ¿no? Así que gracias por estar aquí, a todos presentes, y poder escuchar sobre esto y entender un poquito más. Espero que esta experiencia también sea agradable, pues, para ustedes, ¿no? Es parte de. Entonces, como dije, mi nombre es David Chao. Otra vez gracias por la invitación. Yo tengo 11 años como diseñador, 8 años desarrollando proyectos de experiencia de usuario, que decantan en 10 cosas: productos digitales, físicos, experiencias y demás. Tengo 5 años como emprendedor, 3 hijos maravillosos, y ¿no? De 15, 8 y 6, así no parezca, y una gran mujer que me acompaña y que realmente es, también ella es profesora, yo la acompaño a ella, ¿no? Y nos soportamos mutuamente, así que eso es un poco quién soy yo, ¿no? Yo, como lo dijo Patricia, yo soy director de Reboot, soy diseñador estratégico aquí. Reboot es un laboratorio de aprendizaje e innovación, donde lo que buscamos es desarrollar estas capacidades de innovación y metodologías, ¿no? De diseño para crear, innovar y adaptarse y aprender constantemente. Básicamente eso es lo que uno desarrolla en un proyecto de experiencia de usuario, y nosotros se lo brindamos para que las personas, organizaciones y personas abiertas, ¿no? Particulares lo puedan aprender. Y eso es lo que siempre nos ha movido, ¿no? Ahí pueden ver que en el medio está el equipo, ¿no? Nos encanta divertirnos, y básicamente nuestra visión de las cosas y nuestro propósito es el aprendizaje constante y el potencial creativo que tienen todos. Y por eso que las fotos que ven acá ven diferentes tipos de personas, desde personas que son CEOs, gerentes, profesores, empresas sociales, colegios, diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo que nos mueve justamente es transformar, brindar, acercar la innovación, estos conceptos, y poder brindarles estas herramientas a todos. Más allá de aplicarlo como una metodología tal cual de innovación, son estas formas de pensar que te brinda la innovación que realmente va a generar un impacto en la vida de los demás, ¿no? Nos va a permitir empoderarnos y sentirnos ser más capaces realmente de impactar en nuestro entorno. Entonces yo voy a contarles una historia, ¿no? Muy, muy, muy rápida. Tiene que ver con experiencia, ¿no? Cómo se tangibiliza la experiencia. Y esto es algo que todos vivimos, lo van a recordar en todas las historias que ustedes viven el día a día, ¿no? Cuando quise sacar mi moto, mejor dicho, cuando quise sacar el brevete de mi moto, mi esposa se compró una moto y yo ahí de taquito saqué mi brevete. Comencé a hacer una búsqueda intensa de cómo sacar el brevete, y básicamente lo que encontraba era muchas cosas, desde cosas que me generaban inseguridad, como que existían unas organizaciones de corrupción que daban los brevetes, hasta una página del gobierno con todo muy ordenado, pero que cuando yo entraba y quería seguir el proceso, todo era totalmente engorroso, ¿no? No había información exacta de cómo sacar un brevete de moto. Entraba a páginas como la Municipalidad de Lima y me salían cosas donde no se podía acceder, me acercaba a la misma municipalidad y estaba cerrada. Cuando quería ir a pagar a la caja metropolitana, me dijeron que no estaba el código, y que tenía que ir, me mandaban a la organización que estaba siendo denunciada por corrupción. Entonces era como que yo no entendía cómo era posible que esto sea tan normalizado, ¿no? Entonces
tenía que ir a ver los centros médicos, esto era la relación de, ya se imaginan, este era un PDF inmenso, con, calculo que unas 300 organizaciones médicas donde yo tenía que ir buscando cuál era la que yo realmente podía ir, estaba relacionada a sacar el examen de moto. Entonces, ya se darán cuenta, como ven aquí la imagen, yo estaba realmente desesperado, ¿no? Cada vez que iba a un lugar y me decían, acá no es, acá no damos, anda al otro, ya no sabía qué hacer, pues, ¿no? En conclusión, mi experiencia fue, el icono creo que lo representa bastante bien, y quiero que vean cómo se tangibiliza mi experiencia, ¿no? Esta fue mi experiencia. Todos estamos en estas constantemente, ¿no? Esta es la experiencia de usuario, es lo que me sucedió a mí. Lo que ven en amarillo son los pasos, ¿verdad? Y luego las caras de felicidad y de tristeza según cómo yo me siento en cada etapa de la experiencia. Entonces, y que finalmente, como dice, el final es lograr mi objetivo. Eso es lo que yo quiero. Entonces pueden ver que todos los pasos están por debajo de un estado, pues, como que me haga sentir a mí seguro, tranquilo. Hay un lugar que dice pago de examen de manejo y más adelante les voy a contar por qué está tan arriba, por qué me hizo dentro de todo este caos, por qué cosa me hizo sentir feliz, ¿no? Entonces, pero para que vean un poco. Y cuando me puse a reflexionar sobre por qué tanta gente frente a este tipo de procesos opta por ir al proceso de corrupción, ¿no? Lamentablemente, es porque este es el proceso que te genera esta organización. Buscas, pagas, se va por debajo porque finalmente te hace sentir inseguro, porque no sabes si te van a estafar, qué sé yo, pero después lo único que haces es recoger tu brevete. O sea, esta organización hace mal las cosas, por supuesto, yo no quise ir por ese camino, y lleva directamente a eso, y por eso es que todas las personas hacen esto. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros queremos lograr nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es experiencia de usuario? Si nosotros buscamos, ¿no? Para ir un poco más a la teoría, ¿no? Si nosotros buscamos en Google, vamos a ver miles de gráficos de personas que tratan de explicar dónde convergen las disciplinas, y, ¿no? Pero al final, estos gráficos solamente los entienden personas que están dentro de las disciplinas, nadie más, ¿no? Definitivamente hay muchos términos, pero básicamente este señor que está aquí resaltado por encima de todos, no es que sea más importante, simplemente es el que acuñó el término de User-Centered Design, que luego evolucionó a experiencia de usuario. Y para él la experiencia de usuario, si ustedes ven videos de él, de Don Norman, para él la experiencia de usuario es todo el momento, desde que tú compras un producto, desde que lo buscas, desde la misma experiencia que yo les mostré, ¿no? De cómo lo buscas, cuando lo compras, cuando lo llevas a tu casa, cuando lo abres, todo eso es experiencia de usuario, es todos los puntos de contacto que tiene una marca o un producto con la persona que lo consume, ¿no? Entonces, esta línea de tiempo simplemente, no voy a entrar a contar cada una de las cosas, pero simplemente cuando yo dije diseño, esta es un poco la historia del diseño, por eso es que le dije que tenía tanta evolución, ¿no? Desde el 1919, que es la cuna del diseño industrial, que muy pocos conocen qué cosa es diseño industrial, de acá también nace el diseño gráfico, y luego todo esto evoluciona, y hoy lo que conocemos como design thinking, en realidad es una evolución de todo lo que es el diseño y los procesos creativos, ¿no? Entonces, fue alguien que dijo, oye, el proceso con el cual tú diseñas una silla, en la época del 1954, ¿no? Dijeron, ¿por qué no utilizamos este proceso? Yo creo que lo podríamos utilizar para resolver problemas como la polución, ¿no? Entonces, en ese momento es donde empezaron a evolucionar los términos y se mezclaron personas y empezaron a crear lo que hoy se conoce como diseño. Como les dije, Don Norman es el que creó el término y él, junto con su socio, Jacob Nielsen, hablan mucho sobre lo que es experiencia de usuario y básicamente para ellos se trata de resolver el problema correcto.
¿no? Tú tienes que entender a la persona para resolver el problema correcto. Y como dice la frase de Jacob Nielsen, un diseñador bueno realmente produce soluciones exitosas solo cuando resuelve y diseña para resolver los problemas correctos, ¿no? Una interfaz hermosa, pero con las características incorrectas, va a fallar. Entonces, bueno, acá son un poco imágenes de estas interfaces por las cuales hemos venido pasando y evolucionando y que cada vez más han ido entendiendo más esta interacción de ser humano y máquina, ¿no? Hasta tener interfaces mucho más intuitivas, mucho más interactivas, más inteligentes, ¿no? Que todo lo que buscan es hacernos la vida más fácil y ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Esto, por ejemplo, es la experiencia de usuario. Ahí, como ven a alguien, ¿no? Que está agarrando una caja de leche. De hecho, hay bastantes personas que deben de haber visto esta película. Y se está sirviendo tranquilamente su desayuno. ¿Y qué pasa aquí, no? También él se está tratando de servir su desayuno y ven que esta botella de leche o de jugo es bastante más grande y cada uno de ellos tiene una experiencia diferente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pongo esto? Porque la experiencia de usuario existe, siempre existe. Así una persona no la piense, no la diseñe, siempre va a existir, ¿no? Nosotros no es nuestro rol definir como diseñadores de experiencia de usuario o cuando uno piensa en diseñar algo para otra persona, no es nuestro rol diseñar cómo deben de ser las cosas, sino entender los comportamientos, los patrones, los hábitos de la persona para mejorar esa experiencia que él ya tiene. Esa es la clave, ¿no? Entonces, hay que considerar de principio a fin el trayecto del usuario, ¿no? Cada paso necesario, cada punto de contacto que quiere para lograr ese objetivo. Y es que todos, realmente todos nosotros, en todos los roles que tenemos, porque yo, David, soy David emprendedor, David diseñador, David padre, David hijo, ¿no? Entonces, David amigo, diferentes cosas, David youtuber, ¿no? Por ahí que me han dicho que parezco youtuber. Entonces, todos estos roles y ustedes mismos tienen diferentes viajes, estamos en constantes viajes, es decir, que estamos constantemente viviendo diferentes experiencias. Y esta es una de ellas, que no sé si alguien ha tenido la suerte, yo lo he hecho cuando era muy pequeño, de ir a Disneyland, ¿no? Y es una marca muy conocida por toda la experiencia que realmente genera en sus usuarios, ¿no? Ellos, desde que tú buscas y haces tu búsqueda y tu planificación, es el antes de la experiencia misma, ¿verdad? Puedes entender, buscar y demás, descargarte la aplicación para que tú te guíes durante ese lugar, ¿no? Antes de llegar siquiera al lugar y antes de tu estadía, tú ya puedas descargarte una aplicación para que planifiques y te sientas seguro de lo que vas a hacer y cómo vas a invertir tu tiempo. También, ¿no? Acá, como ves, la aplicación te sigue ya cuando estás yendo para allá, cuáles son tus planes, dónde están tus cosas, ¿no? Cuáles son tus horarios. Te dan un brazalete para que tú realmente entres a todos sitios sin preocuparte, sin colas y demás, ¿no? Hay brazaletes inteligentes que ahora están llevando a cabo. Y es que este tipo de experiencias extraordinarias, que Disney son pues unos genios haciendo esto, estas experiencias no se olvidan, ¿no? Y el valor de una marca en general y el valor de nosotros mismos, cuando generamos una buena experiencia a otra persona, ¿no? Es inolvidable. Es decir, espero que por ejemplo, este webinar, recuerden que yo parecía un youtuber y de repente esa es una marca que yo estoy poniendo en ustedes que no necesariamente otros han podido tener. Y eso para mí es generar una experiencia extraordinaria, que no se olvidan, ¿no? ¿Cómo logramos este tipo de cosas? Acá es esta luz de esperanza que yo les dije que me pasó en esta experiencia que tuve de cómo sacar el brevete, ¿no? ¿Por qué hubo una luz de esperanza con el Banco de la Nación sin hacerle cherry porque no trabajo ahí? Pero yo estaba en todo este caos y de repente
cuando tuve que pagar mi pago de examen de manejo, estaba sentado al mediodía con el sol en el carro. Felizmente todavía no había el aislamiento, la cuarentena, así que no estaba con mascarilla. em, pero estaba frustrado, discutiendo con mi esposa y tenía que pagar. Y de repente dije, ¿cómo pago ahora? Tengo que ir al Banco de la Nación, son las 12, ya no va a abrir, ahora tengo que esperar. Y de repente entré, busqué y me apareció que el Banco de la Nación tenía una aplicación. Finalmente pagué así, como por arte de magia, algo que nunca me hubiera imaginado que el Banco de la Nación me hubiera podido brindar. Fue esperanzador. Eso fue lo que sentí en ese momento. Realmente fue algo increíble. Y eso hasta ahora no lo olvido. Y por eso me gusta contarlo cada vez que tengo la oportunidad de estar frente a de gente para hablar sobre experiencia de usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esta reacción? ¿Cómo logramos que las personas se queden así como, wow, qué interesante, ¿no? Me llevo esa experiencia. Es el proceso de diseño. Y estos son algo muy importante, el objetivo. ¿Qué es lo que el usuario quiere lograr cuando utiliza tu producto? Siempre tenerlo claro. No desenfocarnos y enfocarnos en nuestro producto y en nuestra idea, sino cuál es el objetivo, ¿no? Definitivamente, esto que ven aquí, estos procesos que usualmente por los cuales ustedes pasamos y que siempre decimos, ¿no? La burocracia, el proceso, hay que llenar, que alguien firme, eso está enfocado en el proceso, no está enfocado en la persona que necesita lograr un objetivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con que cuando nosotros diseñamos cosas, realmente estemos pensando en lo que la otra persona quiere lograr y necesita, no en lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Eh, Acá, como dije, la necesidad, ¿cuál es la necesidad que hay que satisfacer? ¿Sí? Y el contexto, ¿en qué circunstancias va a utilizar el producto o el servicio? ¿O en qué contexto va a vivir esa experiencia, verdad? Entonces, eso es importantísimo para el proceso. El proceso para diseñar la experiencia, ese es proceso de diseño. Hay muchas formas de mapearlo. Yo les voy a poner, si ustedes igual buscan el proceso de diseño, hay otra vez 1000 gráficos que tratan de explicar. Y el más, no voy a decir famoso, pero es que es realmente el más conocido porque es la base de todos los procesos de innovación que hoy en día se están llevando a cabo en las organizaciones, que es el pensamiento de diseño. Es un proceso y es una forma de pensar. Entonces, es importantísimo. Los pasos principales: entender, descubrir, idear conceptos y llevarlos a la realidad rápidamente para poder testearlos con las personas para las cuales estoy diseñando, ¿sí? Muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque usualmente creemos que tener la verdad y decir, este es el problema, entonces esta es la solución y esto es lo que voy a hacer. Entonces, y lo que sucede usualmente cuando diseñamos de esta forma es que lo que hacemos, nos demoramos mucho y falla, ¿no? Porque no tuvimos en consideración a las personas que están viviendo la experiencia. En este caso, como ven las fotos, estos son mis hijos, ¿no? Son los menores con los que yo hago homeschooling, y es entender qué pasa en la experiencia educativa, ¿no? Yo como facilitador, como docente en universidad, que trabaja con personas adultas, también ha trabajado con niños, mi esposa es profesora de arte, entonces yo observo mucho esto y trato de entender y descubrir qué sucede en estos puntos de contacto que ellos tienen. Es importantísimo, este es lo más vital, lo más vital. ¿Para qué? Para poder mapear cómo es esta experiencia, cuál es el antes, el durante, el después. En una clase, por ejemplo, no está solamente el momento de la clase, existe un antes de la clase. ¿Qué pasa con la persona cuando se levanta? ¿Dónde está? ¿Dónde toma desayuno? Hoy en día que todo es virtual, ¿no? Los profesores no estamos viendo ese tipo de cosas o no los estamos tomando en consideración.
Entonces hay que saber qué está pasando en el antes, en el durante y en el después de esta experiencia. Es importante entender. ¿Y para qué? Porque cuando yo mapeo toda la experiencia, así como yo les he mostrado el ejemplo de mi experiencia y les estoy mostrando acá unos grafiquitos que representan también la experiencia de alguien, uno puede identificar los puntos que realmente están haciendo que la persona realmente sufra bastante en este proceso, ¿no? Y cuando tú decides agarrar uno de los puntos, ahí es donde decides darle una solución. Encuentras una oportunidad y lo que hacemos es idear conceptos. Este de acá les estoy poniendo porque es también mi esposa, con mi esposa me decía a los niños cuando entran y me contaba la experiencia, yo comenzaba a conversar con ella y estábamos tratando de mejorar la experiencia de llegada de los niños cuando se conectaban, la experiencia de espera de los niños mientras que otros se conectaban. Y porque ella también tenía ciertos problemas de que los niños le preguntaban no sé qué y que no sabían qué iban a hacer y demás, ¿no? Entonces decidimos idear este slide que están viendo ahí, que es un slide que ella dejaba puesto y que ellos mientras iban llegando iban viendo el video, que está abajo a la derecha y que también veían antes de empezar los materiales y demás, ¿no? Entonces fue algo que ideamos rápidamente, como ven es un slide súper básico, acá no hay pues un slide recontra producido, simplemente era lo mínimo necesario para poner nuestra idea en la realidad, ¿sí? Y testearlo. Como dije, lo más importante es testear, construir rápido y testear. Ahí mi esposa ven que está testeando y construyendo diferentes estrategias que ella proponía y que yo la ayudaba a pensar para interactuar con los chicos, ¿no? Entonces, eso ha ido evolucionando a través de cada prototipo y cada testeo que ella ha hecho. ¿Qué cosa ha funcionado? ¿Qué cosa no? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué sí funciona? Recibir también comentarios de los chicos porque es importante incluir a la persona para la cual diseñas en todo tu proceso de diseño. Es la pieza principal. Y bueno, esto materializar básicamente en un proyecto. Tú materializas una experiencia con documentos como este que se llama Journey Map o se hace un blueprint donde tú realmente mapeas toda la experiencia que pasa tu cliente, ¿no? Entonces, los centros educativos deben de tener este tipo de mapas sobre sus alumnos, deben de tener este tipo de mapas donde cuál es la experiencia del profesor. Las organizaciones deben de tener, las que están ya desarrollando este tipo de proyectos tienen que tener claro esto sobre sus clientes, ¿no? Entonces simplemente es una materializar todas las investigaciones que uno hace, ¿no? Y básicamente con eso simplemente voy a cerrar lo que es el proceso y simplemente me gustaría recordarles de todo lo que hemos hablado, lo más importante de lo que es el diseño centrado en las personas, ¿no? Que es la base, como les digo, de lo que es la experiencia de usuario. Uno es que todo es acerca de las personas. Creo que lo he repetido bastantes veces, así que creo que les quede súper claro que todo se trata de las personas. No solamente la persona para la cual diseñas, sino todos los que influencian en esta persona también, ¿no? Resolver el verdadero problema, no se olviden, tenemos que entender a la persona, su experiencia, sus necesidades, para poder resolver, identificar y resolver los problemas correctos. Pensar en sistema, todo está interconectado, no se trata solamente como les dije, de pensar en solamente la persona y darle una solución, que no considere otros factores y a otras personas que también están involucradas, ¿no? En el problema, digamos, ¿no? En la situación o en esa experiencia. Y como por ejemplo, claro, pensar en sistema sería no solamente preocuparse por la experiencia del alumno, sino también el profesor, ¿no? ¿Cuál es el rol de él? ¿Cuál es el rol del otro lado administrativo? O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver, se tienen que pensar de manera sistémica las soluciones. Y finalmente, lo importante, como dije, es el objetivo de todo usuario. Todo es acerca de las personas y ayudarlos a lograr los objetivos, ¿verdad? Entonces, esa es como lo principal que quiero que se lleven de todo esto que hemos estado conversando en estas media hora, 45 minutos, creo que
que he estado conversando y cerrar con unos beneficios que tiene la experiencia de usuario. ¿Por qué beneficia? ¿Por qué deberíamos de hacer esto? Uno, porque ayuda a tener un mismo lenguaje, es decir, las diferentes áreas de una empresa pueden hablar el mismo idioma, están hablando de una sola experiencia. Entonces, compartimos información y unimos esfuerzos. Muchas veces nos ha pasado que cuando hemos entrado a una organización a ayudarlos a mapear la experiencia de un cliente, ¿sí? Se dan cuenta de que habían áreas que estaban haciendo dos cosas iguales, que tenían que haber conversado y no conversaban, que uno tenía una información y el otro no, y al final es una misma experiencia, ¿no? Entonces tenemos que unificarlas, ¿no? Los problemas de negocio se identifican con facilidad y se alinean con las necesidades de los clientes. Definitivamente, tener muy claro cuál es la experiencia del usuario, ¿sí? Ayuda a que tú identifiques tus problemas de negocio, pero que estén alineados a resolver esas necesidades de las personas. No, una empresa no vive porque sí, se debe a los clientes. Y cualquier objetivo de negocio que tenga, en realidad se trata de, es básicamente, se va a resolver cuando le resuelvas la necesidad a tu cliente. El proceso de investigación que facilita el UX permite la definición de objetivos estratégicos. Claro, porque vas a tener mucha información, muchísima en realidad, de tu cliente y de todo lo que sucede a su alrededor. La toma de decisiones más inteligentes y acertadas, con evidencia. Hay que ser organizaciones y personas que se basan en evidencia, no en opiniones, porque nos cuesta salir de eso, ¿no? Todo el mundo, la opinión es personal y no nos gusta que nos den la contra, pero lo que realmente debemos de basar nuestras decisiones no es en opiniones, sino es en evidencia real. Y eso se da cuando te acercas al usuario, cuando tú pones tus soluciones de manera rápida, las enfrentas con ellos y ellos te dicen, sí, no, me parece esto, no me funciona y demás, ¿no? Se brinda espacio para la innovación y el desarrollo, a la prueba y el error, se flexibiliza la adaptación impuesta por los cambios tecnológicos y culturales. Estás constantemente viendo, ¿no? Observando realmente qué pasa alrededor, qué está pasando con tu usuario. Tienes constantemente que estar sacando y poniendo cosas para ver qué está pasando, ¿no? Y finalmente se descubren nuevas y prometedoras oportunidades de negocio porque claramente vas a poder ver en dónde hay fallas, las vas a tener mapeadísimas y definitivamente la empresa pues se posiciona mejor, ¿no? Aumenta su valor y definitivamente van a querer más a una empresa que tiene y se preocupa por la experiencia del usuario a una que no, ¿no? Entonces, cuando haces una diferencia entre dos cafeterías que venden el mismo producto, venden el mismo café, pero tú ves que en una cafetería van todos, ¿no? El 90% va a esa cafetería, no es por el café, porque venden lo mismo, sino es por el servicio, es por la experiencia. Y ahí se basa la experiencia de usuario. Entonces, eso es básicamente, con eso cierro toda esta charla de lo que es experiencia de usuario. Espero pues que les haya gustado, ¿no? Así que cualquier pregunta que tengan, es momento de escucharlas y de responderlas. Bien, muchas gracias, David. Realmente bastante ilustrativa y con mucha orientación, digamos, guía acerca de cómo podemos aplicar toda esta nueva metodología, el design thinking, y sensibilizarnos con lo que necesitan nuestros clientes para comprenderlos mejor y adaptar todo eso a nuestros servicios o productos también, inclusive, ¿no? Hemos hablado más un poco sobre el servicio en sí, pero también es aplicable a productos, ¿no? Al diseño de nuestros productos para el cliente, pensando en el cliente final. Tenemos una pregunta de Julio César. Julio César dice, ¿qué herramientas se utilizan para darnos cuenta sobre si la experiencia del usuario en los diferentes procesos es satisfactoria? ¿La encuesta es suficiente? Gracias, Julio César. ¿David? Perdón, había apagado el micrófono. Gracias, Julio César, por la pregunta. Definitivamente estaba comentando que la mayor parte de personas conocemos las herramientas tradicionales de investigación, ¿no?
que son las encuestas o los focus group y demás. Esas herramientas sirven para validar cosas que ya están hechas, ¿no? En cambio, cuando tú estás en un proceso de diseño, tú lo que quieres es no validar tu producto, sino lo que tú quieres es entender a la persona. Entonces, cuando tú tienes alguna solución y quieres darte cuenta si esa experiencia que tú has diseñado es buena, ¿verdad? Es satisfactoria, es a través del prototipado, ¿no? Es a través de prototipar cosas en muy baja resolución, de manera muy rápida, que sea lo menos costosa posible. Básicamente es un trabajo en proceso, lo involucras al usuario y con ese tipo de prototipos vas a poder darte cuenta si estás yendo por buen camino o no. Esa es la clave. Antes de siquiera sacar una solución mucho más pues, desarrollada, ¿no? Que es lo que usualmente hacemos. Entonces, las encuestas no son una muy buena herramienta porque son checks, ¿no? No son las mejores herramientas. Definitivamente te pueden dar algún tipo de información, no es que sean totalmente anuladas, te dan cierta información, pero hay que saber qué tipo de información necesitamos de las personas, ¿no? Usualmente una encuesta no te puede dar mayor razón, ¿no? O no te permiten observar a la persona utilizando un producto, ¿no? O un servicio. Tenemos otra pregunta de Jorge que nos dice, ¿cuáles son las pautas para desarrollar UX en estudiantes técnicos o, digamos, en el servicio educativo, para hablar en términos generales? ¿Qué recomendaciones, qué pautas nos dejarías, David? Claro. A ver, yo creo que lo principal, para no hablar mucho de procesos, porque dentro de los procesos de experiencia de usuario o de diseño, hay bastantes herramientas, muchas herramientas. Pero las principales, la principal herramienta es simplemente tener la mentalidad de principiante. ¿Qué significa esto? Que tener una alta curiosidad y estar constantemente entendiendo que lo que uno cree que sabe, es decir, lo que uno usualmente cree que y está seguro que está sucediendo con la otra persona, en este caso puede ser nuestros estudiantes o cualquier otra persona para la cual uno quiera diseñar, no es la verdad, sino que tiene que ir a buscar esa verdad y entender a esa persona. Para mí es lo más básico, es algo que cuesta bastante porque estamos usualmente en el mundo donde todos somos expertos, todos tenemos años trabajando muchísimo, entonces a mí mi experiencia me dice que esto es lo que a esa persona le pasa y esto es lo que esta persona necesita. Y tenemos que salir de ese lugar. Entonces, si la pregunta se refiere, que estoy tratando de entender la pregunta, si la pregunta se refiere a cómo yo puedo diseñar mejores experiencias para mis estudiantes, ¿sí? Es que hay que entender, justamente como he mostrado, qué necesitan estos estudiantes, cuáles son las mejores formas de llegar a ellos, en qué contextos están estudiando hoy, qué los motiva a estudiar, ¿no? Diferentes cosas de entendimiento y comenzar a construir pequeñas cosas muy rápido para poder con ellos mismos diseñar algo que funcione mejor, ¿no? Esa es para mí la base de todo, ¿no? Realmente tiene que ver mucho con cambiar la forma en cómo abordamos pues, los problemas también. Muy bien. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Luego tenemos la pregunta de Carlos que dice, David, ¿podrías aterrizar y compartir algunas experiencias de instituciones educativas con las que has trabajado o han trabajado, ¿no?, relacionadas al diseño e implementación de iniciativas para mejorar la experiencia de usuario? Claro. Gracias, Carlos. A ver, definitivamente siempre todo empieza, como dije, entendiendo
al alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la Universidad Continental y en diferentes proyectos donde hemos tenido que acercarnos para diferentes, o sea, no solamente para la experiencia activa en sí, o sea, no solamente eso, sino que también otro tipo de experiencias dentro del ámbito universitario, ¿sí? Y lo que hemos hecho, por ejemplo, ha sido básicamente acercarnos a los estudiantes viajando a Huancayo, pasando 2 días, todo reclutado, es decir, bien planificado. Nos brindaban una sala donde podíamos planificar el proyecto bien. Ya sabíamos cuántas personas necesitábamos hablar, de qué tipo de personas, es decir, cuál es el perfil del estudiante, tenían que ser estudiantes que ya estaban acabando, habían otros estudiantes que estaban empezando, comenzar a hacer sesiones de entrevistas con ellos, entrevistas que podían durar 1 hora, a veces 2 horas, ¿no? Esa entrevista se planificaba y lo que se buscaba era profundizar en los problemas que habían. No eran encuestas definitivamente, y también había sesiones de co-creación, por ejemplo, en donde a través de estas sesiones de co-creación con los mismos estudiantes, nosotros lo que estábamos haciendo era identificar también necesidades que ellos verbalizaban, pero en este tipo de dinámicas que hacíamos con ellos, no lo hacían en otros momentos, entonces era parte también de la investigación. Una vez que teníamos la información relevante, necesaria, la teníamos que interpretar y analizar. Y cuando encontrábamos, como decía, identificábamos los verdaderos problemas, ¿verdad? Decidíamos, comenzábamos nuestro proceso de conceptualización, de ideación, ¿no? De generación de ideas, y no es que esa idea se empezaba a implementar, sino que esa idea se presentaba y se construía muy rápido. O sea, hemos hecho construcciones como, no sé, por ejemplo, una vez construimos, teníamos que construir algún tipo ¿cómo se llama esto? Como un lugar donde se celebraban a las personas, a los alumnos que tenían logros, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue con un pedazo de foam y unos papeles impresos, los pegamos todos. Nosotros primero hicimos una como aquí en el laboratorio y luego nos fuimos hasta la universidad en Los Olivos y lo pusimos en el lugar y comenzamos a observar qué pasaba con las personas. Y apenas, em, y apenas las personas iban pasando, ¿sí? Lo iban mirando e iban como que interactuando con este objeto que estaba ahí, que no era perfecto, simplemente era un proyecto. Apenas pasaba eso, lo abordábamos luego y le preguntábamos, hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué, ¿no? Y ya teníamos también nuestras preguntas preparadas y demás. Y finalmente, prueba y error, ¿no? Íbamos mejorando el prototipo hasta que lanzábamos pues, la solución final, ¿no? Y eso mismo lo hemos hecho también pues en diversos ámbitos dentro de lo educativo, en organizaciones, para la experiencia de aprendizaje y para experiencias también fuera de lo que es el aprendizaje, ¿no? No sé si eso, espero que haya podido tangibilizar de manera rápida también la idea. La consulta de Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Tenemos una pregunta de Faride que dice, muchas gracias por los consejos. Por lo general, al final de mi clase siempre pregunto a los estudiantes qué les pareció la clase. ¿Podría hacer algo más aparte de ello, ya que no los veo físicamente ahora con la virtualidad, digamos que están dándose clases? Claro. Sí, totalmente. Eso es algo que todos nos tenemos que adaptar, ¿no? El hecho de enfrentarnos a una cámara y sentir que no le hablamos a nadie. Y sentir que no, ¿no? Y sentir que no nos están escuchando, ¿no? A mí también me pasa. Ahora yo estoy estudiando, enseñando a jóvenes entre 18 y 25 de carreras como aviónica y demás, y nadie prende la cámara. Y lo que yo le digo a la gente realmente cuando converso sobre estos temas es que no hay que ser obligatorio prender la cámara, porque esa es una necesidad nuestra como profesores. En realidad vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad y nos estamos adaptando en realidad, porque hay muchas que tienen que ver también con el miedo de estar frente a una cámara,
el hecho de estar mirándonos todos y, ¿no? Y digamos como que vernos a la cámara y ver que también todos ven nuestra cara. A veces hay personas que no se sienten muy cómodas con eso. Y definitivamente, para mí la solución a este tipo de cosas donde no tenemos feedback es cómo buscamos la interacción del estudiante sin necesidad de prender la cámara a través de preguntas con herramientas como Mentimeter, pueden buscar Mentimeter.com o Slido, que son herramientas que te permiten generar preguntas que los chicos conecten y que interactúen por ahí. Podría ser similar al chat, pero de alguna u otra lo otro es más interactivo, ¿no? Porque hasta puedes hacer quiz. Yo la vez pasada hice un quiz que entraban todos y tiene una musiquita y como que engancha, ¿no? A realmente poder interactuar y saber que ellos están ahí, ¿no? Hay herramientas también, una que se llama Padlet, donde tú puedes llevarlos a interactuar fuera de la sesión. Y sobre todo, creo que lo más importante es que no podemos diseñar nuestras clases, ¿sí?, para que sean monólogos. Es decir, yo no puedo pretender que una sesión virtual sea todos escuchándome y yo hablando, porque eso va a generar que nadie quiera prender la cámara. Es decir, que realmente digo, ¿para qué prendo la cámara si solo estoy escuchando? No necesito que prender la cámara, no necesito que me miren, ¿no? O sea, es como que tenemos que repensar también cómo planteamos nuestras sesiones para que sean sesiones más de conversación y que justamente se sientan como eso, ¿no? Y yo creo que son varias cositas que se pueden ir haciendo, pero que creo que principalmente hay que cuestionar mucho cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Bien, muchas gracias, Farid. Creo que hay que darnos la licencia de explorar un poco qué hay en el Google, ¿no? Sobre Sí. herramientas que se han ido implementando en todo este tiempo, ¿no? Que hay muchas, la verdad, justo les dejé el enlace en el chat de Mentimeter, que es una herramienta bastante versátil para hacer encuestas cortas, ¿no? De 1, 2 preguntas y generar la interacción en las reuniones virtuales en general, ¿no? Tenemos la pregunta de, de Jorge, que nos dice, ¿qué herramienta o metodología podemos emplear para sistematizar las experiencias en las clases virtuales para lograr cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza hacia el estudiante? Uh-huh. Si se refieren a sistematizar las experiencias en las clases, o sea, lo llevo digamos, a un poco lo mismo que venimos hablando de cómo realmente diseñar una experiencia que esté centrada pues en el alumno, ¿no? Y también en el profesor, digamos, ¿no? Y creo que vamos a esas mismas metodologías y herramientas de las cuales hablamos, ¿no? Es realmente hacer, básicamente creo que la palabra que más conocemos todos, más que investigación, es diagnóstico, ¿no? Es como que realmente observar cómo son las clases, observar, conversar, pero para tratar de descubrir, como digo, sin creer que sabemos cómo deben de ser las cosas, ¿no? Todo esto se trata realmente de tener una mente, tener ganas de cuestionar lo que hacemos y tener, poder adaptarnos y realmente ir a observar bastante. Las herramientas, como menciono, pueden ser las herramientas como del Customer Journey Map, son nombres en inglés, ¿no? Que es básicamente el mapa del usuario, el mapa del viaje del usuario, donde mapeas todos los pasos que sigue una persona, cómo es una experiencia educativa, por ejemplo, estándar dentro de la organización en la que estemos, porque todas son diferentes, o sea, pueden haber muy parecidas a todas, pero cada uno va a tener su propia forma, pero siempre mapeando el antes, el durante y el después, ¿no? Y comenzar a mapear qué pasa en el antes de una clase y los diferentes pasos que sigue un estudiante antes de llegar a la clase, desde que se levanta, ¿no? Desde el desayuno, desde el espacio donde lo hace, de cómo se conecta, ¿no? Y vas mapeando absolutamente todo esto. Cuando tú comienzas a mapear esto, que les he mostrado las herramientas del Customer Journey Map, terminas entendiendo primero la capa del contacto del usuario con la experiencia,
para ver cómo está, es buena, dónde están los peores lugares, dónde tenemos que resolver. Y luego hay una que se llama el blueprint. Finalmente es como que ya cuando quieres organizarlo y planificarlo hacia la parte logística de lo que necesita tu nueva experiencia para realmente llevarla a la realidad, ¿no? ¿Cuál es el rol de los actores? ¿Cómo deben de ser estos actores? Y saber en qué cosas también debemos de capacitarnos, de qué competencias nuevas necesitamos, qué nuevos sistemas necesitamos, qué nuevas tecnologías necesitamos, y demás, pues, ¿no? Cualquier cosa nueva que hayamos diseñado o una solución nueva que estemos implementando para esta experiencia, ¿no? Pero la clave creo que es para sistematizar una experiencia es el Customer Journey Map llevado hacia el blueprint, ¿no? Que realmente te permite entender toda la parte logística, lo que vas a necesitar para hacerlo realidad. Gracias, David, por la respuesta. Gracias a Jorge por la pregunta. Y tenemos unas dos últimas preguntas. Una que me dice, ¿cuál será el futuro de las empresas, incluidas las educativas, que no implementen procesos de experiencia al cliente, ¿no? ¿Qué paradigmas debe romper una empresa tradicional para emprender acciones de UX? A ver, habían dos preguntas, creo. ¿Me la puedes repetir, Sí. por favor? Está un poquito Pero que larga. están, creo yo, relacionadas. ¿Cuál será el Sí. futuro de las empresas, incluidas del sector educativo, ¿no? Ujú. Que no implementen procesos de experiencia del cliente o procesos diseñados, pensados en la Claro. experiencia del cliente, ¿no? ¿Y qué Ujú. paradigmas debe romper una empresa tradicional para emprender acciones orientadas en el UX? Claro, ahora sí, bacán. Ujú. Primero, claro, qué va a pasar con las empresas? Mejor dicho, ¿qué está pasando? Ya en realidad, ¿qué está Ya es pasando un... desde hace un tiempo? Sí, por Ujú. supuesto, ya. A ver, ¿no? Vayamos no es muy lejano, pero este tipo de procesos ya se están llevando a cabo desde el 2004, ¿no? O sea, no es muy poquito, pero no es tampoco muy lejano. Y definitivamente esto se está dando fuera principalmente y ya vemos cada vez más cosas aquí. Entonces, lo que está pasando con las empresas que no están implementando este tipo pensando en el usuario y diseñando cosas, lo que pasa básicamente es que, como dije lo de las cafeterías, ¿no? Cuando alguien no te da una buena experiencia, cuando el consumidor siente que hay alguien que no está enfocado en brindarle la mejor experiencia, que está enfocado en ayudarlo a resolver sus objetivos, va a cambiar de empresa. Así de sencillo. Hoy todos los consumidores estamos empoderados, realmente. Podemos hacer 1000 cosas que antes no se podían hacer. Y eso nos permite, existe tanta oferta, tantas nuevos emprendimientos que van apareciendo cada vez más. La tecnología está cambiando tanto que permite que emprendimientos muy pequeños se vuelvan muy grandes de manera rápida, si realmente están enfocados en resolver un problema a un usuario. Y eso, una empresa grande nunca va a poder, así sea la más grande y tenga la mayor cantidad de dinero, nunca va a poder, si no está enfocado en el usuario, está enfocado en el dinero, ¿no? Que es lo usual, eh, nunca va a poder quitarle mercado a estos nuevos emprendimientos. Y les pongo un ejemplo, sin ir muy lejos, no sé si todos conocen la empresa Airbnb, que está acá, hay muchas personas que tienen casas y cuartos y que alquilan, ¿no? Como sus propios hospedajes o sus cuartos los implementan para que vengan y personas se hospeden ahí, que utilizan esta plataforma. Hoy también ha perdido mucha relevancia por la cuarentena, pero antes de eso se convirtió en un monstruo. ¿Por qué? Porque estaba compitiendo básicamente con todos los hoteles del mundo. ¿Por qué? Porque mientras a un hotel le costaba millones de dólares construir un nuevo hotel para abrir uno nuevo, Airbnb le costaba cero de inversión. ¿Por qué? Porque significaba que yo, David, agarro en mi cuarto, le tomo fotos, lo subo y listo, ya tengo un nuevo lugar. Entonces, Airbnb creció de manera exponencial y eso resolvía un problema a los usuarios.
querían viajar sin hospedarse en lugares carísimos y que querían viajar y estar en otros países como si fueran un local, ¿no? Viviendo la experiencia de manera más local. Entonces, eso es lo que le pasa se vuelven irrelevantes en el mercado, dejan de ganar mercado, ¿no? Y definitivamente el paradigma principal que deben de romper es que la organización no nace, o sea, si bien, y esto es por eso es un paradigma, la organización no nace para generar riqueza nada más, ¿no? Riqueza económica, monetaria. Ahora tiene que tener un propósito y ese propósito tiene que estar enfocado en generar un bien a la sociedad, generar, no ser egoísta, ¿no? Sino saber que tenemos un rol en esta sociedad, que existimos para entregar valor, ¿sí? Y eso nos va a permitir realmente transformarnos. Porque lo que usualmente conocemos, disculpen que me alargue con esta respuesta, ¿no? Pero lo que usualmente conocemos es que las empresas tienen una visión, ¿no? Pero el problema con la visión es que la visión tiene un lugar de llegada. Es yo quiero ser la empresa que vende más autos en el país. Esa es algo muy egoísta, es de uno mismo, se trata de uno, ¿no? Y tiene un lugar de llegada. Pero si yo digo tener un propósito y digo, yo quiero ayudar a que las personas logren sus aventuras, ¿no? Eso es algo por lo que yo nunca voy a descansar. Entonces, a mí eso me da la oportunidad de realmente transformarme en mil cosas conforme va cambiando en los tiempos para yo lograr ese objetivo que tengo yo. Que no se trata de mí, sino se trata de ayudar a los demás. Entonces, ese es el principal paradigma que tiene que cambiar la organización, ¿no? Muchas gracias, David, por la respuesta. Esperamos que haya absuelto un poco la Sí. inquietud de nuestros participantes. Tengo una última pregunta, que es la de Rolando, que dice: un cordial saludo. Dice, Nati, ¿qué metodología utiliza para conocer a los alumnos? Dice, ¿no? También para acercarse a las necesidades de la empresa. Bueno, sin ser yo del área, digamos, competente en el tema, te podría comentar, Rolando, que la institución, de hecho, está actualmente en un proceso empleando la metodología Design Thinking para poder mejorar, digamos, los servicios, el flujo ese que nos presentó David durante la presentación, ¿no? Durante esta ponencia, para mejorar los procesos e identificar dónde están esos momentos críticos, digamos, de contacto con el cliente para poder llamar su atención, retenerlos, capturarlos primero, ¿no? Enamorarlos, llamar la atención, retenerlos y finalmente lograr que puedan quedarse con nosotros, ¿no? Y digamos, en los últimos 2 años, también a través del área de marketing, se ha podido realizar algunos estudios que nos permiten, uno, ver cómo está posicionada la institución, ¿no? En nuestro mercado objetivo, ¿no? En los potenciales alumnos a nivel nacional, y además perfilar un poco cuáles son, o sea, quiénes son los clientes, o sea, cómo es que, o sea, qué características tienen, cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Qué les llaman la atención? ¿Qué buscan en el mercado? Y de esta manera hacer que nuestras carreras, nuestros servicios, etcétera, puedan ser más atractivos. Entonces, sí estamos trabajando en esa orientación, en ese aspecto. Y de hecho hay muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo y de implementar nuevas herramientas que ahora están disponibles y de la cual se está conversando mucho. Y esto es el motivo también de presentar estas ponencias tan interesantes con invitados que nos puedan compartir sus experiencias y abrirnos un poco la mirada, nuevas opciones, nuevas estrategias, nuevas metodologías, y en esa labor estamos. Esperamos estar, digamos, en esa línea y que les sea de beneficio para todos. Antes de despedirnos, David, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por toda A esta ustedes. ponencia tan ilustrativa y que seguramente nos
con la reflexión de ver qué es lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro rol, ¿no? Desde nuestro rol de servicio, para poder llegar a nuestro cliente y conocerlo más y de hecho adaptar nuestra forma de trabajo, lo que brindamos a su necesidad, ¿no? Entonces, ante eso quisiera que podamos concluir o cerrar ya esta noche con qué recomendaciones finales o tips nos dejarías a nosotros los senatinos para incorporar este concepto de UX, Design Thinking, todo lo que nos has comentado hoy, sobre todo aquellos que están de cara al cliente final, ¿no? Nuestros alumnos, las empresas, e inclusive algunos que están iniciando emprendimientos. Claro, claro. Sí, bueno, primero gracias a ustedes por la invitación realmente, ¿no? Ha sido muy, muy entretenido estar aquí. Yo cada vez que tengo este tipo de experiencias también aprendo bastante, así que gracias por la oportunidad, ¿no? Y definitivamente si tuviera, para cerrar, mejor dicho, las recomendaciones que me gustaría darles, ¿no? Creo que son dos principalmente. Uno, como dije, tiene que ver mucho, así como preguntaron cuál es el paradigma que tiene que romper una empresa, una persona, como dije, el paradigma más grande que tiene que romper es creer que lo sabe todo, ¿no? Realmente, ¿no? Creer que porque somos expertos en algo, porque tenemos mucha experiencia en algo, creemos que nosotros sabemos lo que necesitan los demás. Y eso no es así. Cuando uno diseña para otro, justamente diseña para otra persona. Entonces, usualmente lo que tendemos a hacer es que creemos que sabemos qué necesitan o creemos que nuestras necesidades son las necesidades de la otra persona. Y no es así. Justamente el proceso de diseño, la primera parte se llama empatía porque nosotros tenemos que entender al otro. Entonces, yo creo que ese es uno de los paradigmas bastante que tenemos que romper. Y eso tiene que ver con cómo desarrollamos nuestra curiosidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero realmente entender qué pasa con la otra persona, tengo que ser una persona que quiera entender, que no me quede con la primera respuesta, sino que quiera saber más, que quiera profundizar más, entender por qué y por qué pasa esto. Oye, cuéntame, ¿no? Y querer observar. Pero es en todo momento, no es algo simplemente como que, ay, estoy en un proceso de diseño, entonces en este momento solamente hago observación. No, sino que realmente tenemos que convertirnos en personas observadoras, desarrollar esa habilidad, esa capacidad que tenemos de observación, de en todo momento poder identificar oportunidades. Si se ponen a pensar de esta forma, realmente van a comenzar a identificar cosas que no dejaban pasar por desapercibido todo el tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que realmente necesitamos llevar nuestras ideas a la realidad de manera rápida, sin miedo al error, ¿no? No nos cueste mucho, simplemente experimentar. Y es una de las cosas también más complicadas, porque otra vez, estamos acostumbrados a no fallar, a no querer que nos digan que lo que estamos haciendo está feo o demás. Entonces, justamente, mientras tú demuestres que lo que estás haciendo es un trabajo en proceso y que tu intención es ayudar al otro, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian y es importante que experimentemos realmente y que podamos ser capaces de llevar una idea que tengo rápido a la realidad. Construyanla rápida en un slide, pruébenlo y cuando lo prueben, estén pensando en entender a la otra persona a través de esa idea. Listo, muchas gracias, David. Yo me quedo con 4 ideas fuerzas de esta ponencia. Uno, que necesitamos primero identificar, ¿no? Alinearnos con las necesidades de nuestros clientes, conocerlos mucho más, ¿no? Profundizar ese vínculo. Lo otro es que debemos unificar los criterios, ¿no? Trazarnos un objetivo estratégico y de hecho esto nos va a facilitar, y lo anterior nos va a facilitar en la toma de decisiones, en lo que queremos implementar, lo que queremos vender, etc. Este tema del user experience nos permite innovar, desarrollar, adaptarnos, ¿no? Flexibilizar nuestros procesos. Y lo último es que
nos ayuda a descubrir, inclusive en esto, nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Y esto le da mayor valor, digamos, a la empresa, a nuestro servicio. Y si somos jefes, ¿no? Si tenemos a cargo a colaboradores, tenemos un equipo de trabajo a cargo, debemos ver también cómo esto tiene impacto en nuestro cliente interno, ¿no? Es decir, cómo podemos fortalecer nuestra relación con nuestros colaboradores, que son finalmente quienes van a hacer lo propio con los clientes finales, ¿no? En este caso, los alumnos o las empresas con quienes contactan, ¿no? Entonces, muchas gracias. Nos quedamos con esos mensajes, esperamos que podamos ponerlos en práctica en nuestro día a día, que creo van a ser muy importantes, y los esperamos en el siguiente webinar, ya para el mes de noviembre. Gracias, David, gracias a todos los participantes a nivel nacional, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.